Ya, empezamos. Estamos grabando y estamos por Facebook. No dice live on Facebook, ¿no? Hola amigos, esto es Horas de Lucha, en edición del día miércoles de una semana súper movida a nivel peruano, bueno, a nivel mundial también, pero sobre todo acá en el Perú. En el Perú hay una crisis política tremenda. Estamos esperando a que Jeffrey se nos una por Instagram y mientras tanto ya estamos grabando en Facebook, perdón, en Zoom. Estamos ya grabando en Zoom. Esto. Ya está. Ahora empezamos a transmitir vía Zoom. Y por Facebook no aparece Facebook en vivo. Unos segundos. Está Ya, cargando. ya está, ya te uniste. Entonces voy a bajar el volumen acá. Ya, solo te voy a escuchar por. Bien, Jeff. Buenas noches. A ver, vamos a esperar que empecemos por Facebook también. Oh, A ver, vamos a intentar nuevamente por live Facebook. Ojalá que no haya problemas. La primera vez ha fallado. bien, amigos, bienvenidos. Esto es Horas de Lucha, ya 7:10. Vamos a las 7:30. Recién nos vamos a unir con Alexander Triguio. Él ha tenido un vuelo retrasado. Así que es entendible, comprensible, más ahora cuando el, el derecho a transporte, a las comunicaciones, a la circulación está totalmente restringido. ¿Qué dice Facebook? Ah, a ver, ahora lo estoy pensando. Tendría que salir en este momento. Yo te aviso cuando aparece. No aparece nada. Debería estar ahí ya. Sí, pero no aparece Facebook, dice recording nada más. Ya, ahora sí, la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook y en Instagram. Ahora sí, saludamos. Muy buenas noches, amigos. Esto es Horas de Lucha. Gracias por seguirnos en este humilde espacio en Internet, en este pequeño programa que es Horas de Lucha, que se transmite desde Washington, D.C. con Jeffrey Quien y desde el sur del Perú con Américo Vega, exactamente en Moquegua. Bien, y es una semana, como ya hemos visto, como ya si estamos medianamente informados de las noticias, solamente con un poquito o solamente con ver nada más las redes sociales, vamos viendo cómo va apareciendo pues escándalo tras escándalo tras escándalo causado por unos audios. Por eso que esta semana nosotros la hemos llamado audiofobia, ¿no? La vacancia presidencial basada principalmente en la audiofobia, el miedo a los audios que ahorita tienen todos, ¿no? Tienen absolutamente todos. Y desde hace 2 días, pues un personaje que es un conocido aquí, vecino nuestro, que es el señor Carlos Estramadoiro, que es el ministro de Transportes y bueno, es su alfil de transportes, ¿no? Desde que era gobernador regional, es el señor Charlie Estramadoiro, a quien damos un saludo aquí. Este, bien, ¿y debido a qué? ¿Por qué hay esta audiofobia en este ministro? Porque tenemos hay unos audios grabados por la señorita que ha saltado a la palestra y a la fama a nivel político y a nivel nacional, es la señorita Karen Roca. Ella ha soltado unos audios, bueno, no sé quién los habrá soltado, pero
la que está hablando ahí es la señorita Karen Roca, y nombra al señor Carlos Extremadura como el cajero de Vizcarra. El cajero del dictador. Algo que en la ciudad de Moquegua no es una novedad, no en el sentido de que sea verdad, sino que eso era lo que se decía, eso era lo que los chismes constantemente decían de él y de una persona más, que bueno, aquí no hay nada confirmado, no sabemos mucho, no sabemos nada, pero existe ya eso ya se soltó. Y lo que ha sucedido en los medios, pues, después de que se haya soltado esos datos, ¿no? Esas informaciones, que por más que digan, ah, no, esto es mentira, pero bueno, estamos hablando de la persona que era su mano, no sé si derecha o izquierda, pero era una de sus manos, eh, era su secretaria personal, su asistente personal durante muchísimos años, y sabemos también que no solamente ahora estamos por confirmarlo, que la señorita no ha trabajado y no es que haya conocido al señor Vizcarra solamente a partir de que trabajó en el gobierno regional, sino que esta señorita ha trabajado desde mucho antes en C&M Vizcarra. Eso es lo que parecería, eso es lo que nos han informado aún. Nosotros tenemos que confirmarlo, pero si esto es verdad, pues sería una de las muchas mentiras que se dan con respecto a cuándo conociste, que se están empezando a dar, con respecto a decir cuándo conociste al presidente. Y muchos de los que están en su entorno, pues hoy en día solamente lo niegan y hablan de una relación meramente profesional, meramente política, meramente institucional, cuando todos sabemos que acá en Moquegua todos nos conocemos, todos, si somos de la misma época, vamos a parar juntos, vamos a jugar juntos, no somos muchos. Bien, entonces, y justamente también ahí está otra cosa que Jeffrey, tú quieres analizar, es las declaraciones del señor, este señor Samadoiro, y que ha tenido también eh, como que su momento, ¿no? Dentro de los periodistas, y estos periodistas que hasta le han pedido perdón o disculpas. ¿Cómo estás, Jeff? Hola, ¿cómo estás? Todo bien acá. Iniciando el deporte acá en Washington, D.C. Estoy corriendo nuevamente después de una lesión de espalda. Pero todo bien, todo bien. Como tú dices, es una semana movida. Viene otra semana extremadamente movida porque el Ejecutivo ha presentado una contienda de competencia. Bueno, en realidad, yo soy abogado. Ya no entiendo, trato de ponerle una figura jurídica a lo que intenta hacer el Ejecutivo, presentando una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional le diga a otro poder del Estado que no haga lo que la Constitución le faculta hacer, o sea, la Constitución le faculta al Congreso a vacar al presidente de la República por incapacidad moral. Lo que está buscando el Ejecutivo es de que el Tribunal Constitucional le diga al Congreso, que es uno de los poderes del Estado, le diga que no lo puede hacer, cosa que si es que se llega a realizar, ya eso ya no sería derecho y se confirma un golpe de Estado más, ¿no? Ahora, los golpes de Estado modernos no son como sucedían antes, que iban y se metían a la fuerza con unos tanques, ahora son más sutiles, van copando poder tras poder, agarran copan el poder ejecutivo, luego el poder judicial, con el sistema de cortes y el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, que se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, y el Congreso está medio cojito porque lo están atacando constantemente. Pero bueno, el Tribunal Constitucional, para lavarse las manos, dijo, no, no vamos a sesionar. Pero el día de ayer o anteayer cambió de opinión, no, el día de hoy cambió de opinión y ha dicho que van a sesionar el día de mañana para resolver la demanda que ha interpuesto el Ejecutivo para el día viernes, o quizás lo resuelven el mismo jueves.
pero si resuelven en contra, ya el presidente de la República ha dicho que no va a ir, ¿no? Ha dicho que no sabe si va a ir. Él va a ir dependiendo de lo que diga el Tribunal Constitucional. O sea, más, yo creo que no va a ir, pues, no va a ir, porque ahí lo van a acorralar con preguntas. Y la primera pregunta que le van a hacer, conociendo este Congreso, es si es que tiene una relación homosexual. Así eso le van a preguntar, acuérdense de mí, ¿eh? Acuérdense de mí. Y no estoy faltando respeto, porque el presidente de la República, el presidente y dictador Martín Vizcarra, ha dicho de que uno elige su género, ¿no? Lo ha dicho en público. Yo lo he escuchado cuando hubo esta polémica de que un hombre que se sentía mujer podría salir el jueves que le tocaba al hombre y el martes que le tocaba mujer porque él se sentía un día hombre, un día mujer, una cosa así media rara, pero él lo ha dicho. O sea, él está por la ideología de género y la ideología de género enseña a los niños que la homosexualidad es normal, o sea que si quieres probar con un hombre siendo hombre está bien, ¿no? Eso está en los libros de las escuelas ahora, en contra de la voluntad de los padres. Pero entonces no le estoy faltando respeto a Martín Vizcarra, al vecino Martín Vizcarra. Pero hablando sobre Carlos Estremadoro, el amigo, el vecino Carlos Estremadoro, escuché la entrevista que tuvo con Ávila Huertas, creo, y esta periodista le pregunta, ¿desde cuándo conoces a Martín Vizcarra? Y Chali, nosotros lo conocemos como Chali, Carlos Estremadoro, le dice, no, que yo recién lo he conocido cuando fui directivo del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Y lo Bueno, ha repetido con Jaime Chincha. Lo y ha repetido con Jaime Chincha. sí, sí, lo siento, pero estás mintiendo, pues. Tú estás mintiendo. Martín Vizcarra, el presidente dictador Martín Vizcarra, vive a 7 cuadras de tu casa, ¿no? Tú vives en las 50 casas, se vive en la calle Moquegua, al frente del Banco de la Nación, En las 7 de la Moquegua. en las 7 de la Moquegua. Viven ahí nomás, ustedes son vecinos. La calle Moquegua solo tiene 11 cuadras. Sí, 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 sí. Es menos de, a ver, digamos, ¿será 500 metros? Sí, pues deben ser 500 metros. Debe ser 500 metros. Deben ser 500 metros, pues. Han ido al colegio Simón Bolívar, que era el único colegio de varones en esa época, y el otro era el colegio Santa Fortunata, menos que haya sido Santa Fortunata, que es el colegio católico de mujeres. Solamente había un colegio, Simón Bolívar. En esa época, yo creo que Moquegua tendría 20.000 habitantes máximo. Y habían fiestas de casa, y ustedes son de la misma edad, entonces imposible que no lo conozcan. Por favor, Carlos, no seas tonto. Te escuchan en Moquegua y todos están diciendo, me están comentando a mí, oye, ¿cómo dice que no lo conoces si hemos estado en la fiesta juntos, jugaban básquetbol juntos, han ido al mismo colegio y ahora está diciendo que no lo conoces? Por favor, no digas eso, no digas eso porque en caso te lleven a la corte y lo van a mostrar para menoscabar tu credibilidad frente al juez. Ten cuidado con lo que dices, es un consejo de un abogado. Y también dijiste otra cosa que está muy mal, tú tienes que asesorarte con un abogado. Cuando dijiste que tú sabías cómo actuaba el Club de la Construcción, cuando has dicho eso, tú has confesado, porque tú has contratado con el Club de la Construcción antes de que reventara todo este escándalo de Odebrecht. Tú has contratado. Entonces, tú sabías cómo actuaba el Club de la Construcción. ¿Qué me quieres decir? Que entrabas en el tema y después me Él estás... sabía lo que el Poder Judicial no sabía. Sí, y después me estás diciendo de que con las nuevas medidas que han tomado ya no los has dejado pedirte coimas o pedir coimas, lo viendo, ¿no? Pedir coimas, eso es lo que estás diciendo. Ten cuidado con lo, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que dices. Y finalmente, sigues contratando con el Club de la Construcción, sigues contratando con estas empresas que son corruptas, pues. Las empresas del Club de la Construcción, que son las empresas que han hecho el Hospital de Moquegua, que han hecho que han trabajado, que han contratado con Pasto Grande, que han hecho el gobierno regional, son empresas corruptas que ganan las licitaciones con el pago de sobornos. Y bueno, eso lo sabemos todos. O sea, ten cuidado con lo que dices, pero sobre todo no mientas, porque yo te conozco, nosotros te conocemos, ¿no? Y tú conoces a Martín Vizcarra toda tu vida, como que vos se conocen todos.
El Entonces, hecho de que no sea de La Mancha y recién haya entrado a La Mancha, esa es otra cosa, ¿ah? pero lo conocías, pues, lo conocías. Como que, bueno, todo el mundo se conoce, ¿sí? A ver, para los amigos de Lima, digamos, Moquegua antes del año 2000, porque después del año 2000 es cuando se ha duplicado, triplicado en tamaño, era un 20% de lo que es Miraflores, más o menos, sí, ¿no? Sí, de tamaño de Surquillo quizás. No, más pequeño. No, Surquillo es pequeño. Surquillo es bien pequeño. No, pues terminaba en el Cerro del Siglo. Chenchen ha venido después. Chenchen es otra ciudad. Terminaba en el Cerro del Siglo. Los Ángeles no existía y solo había San Antonio o San Francisco. San Antonio tampoco existía. Ahí nomás terminaba la ciudad. O Sí, sea, pues era súper pequeño. En realidad era súper pequeño. súper. Y además que todos nos conocíamos, ¿no? Eso es verdad. Es imposible que no nos conociéramos. Somos amigos de... Dos colegios secundarios, uno de hombres y uno de mujeres. El colegio de hombres era Simón Bolívar y el colegio de damas era el colegio católico Santa Fortunata. Nada más. Claro, no había otro colegio, no había otro colegio. Es posible que no te conocieras y en el Simón Bolívar habrían pues 7 secciones o menos quizás por cada grado. Entonces es imposible que no se conocieran y todos se iban a pie al colegio, pues no, uno se iba a pie al colegio. Se Bueno, iban. es que también en esas situaciones, en las situaciones embarazosas, pues, lo primero que hace la gente es decir, no, no lo conozco, ¿no? Usted es amigo de, dice, no, solamente cuando hemos trabajado juntos nomás, o sea, nunca hemos sido amigos. Bueno, puedo darle el derecho a la duda, ¿no? Puedo darle ese derecho a la duda que quizás no eran muy amigos, ¿no? O sea, pero todo el mundo se conocía. Yo tampoco entiendo cómo es posible que Carlos Extremadoiro no conocía a César Vizcarra hasta el 2010. Eso es falso. Es, Eso es falso. pues, eso es mentira. Pues, es bien gracioso. Es como si le dijéramos, a ver, ¿a quién? No sé, pues, a un miraflorino que no conozca a otro miraflorino viviendo en la misma calle. ¿Importa? No, pues. Sí, Eso es falso. claro, Eso, claro, claro, claro. No, 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 es Charlie, por favor. Por favor, Carlos, por sí, favor. sí. Por favor. Sobre todo porque desde ayer estamos haciéndole el llamado, ¿no? Porque a todos ellos, no solamente a él, que están ahorita en el poder y están, pues yo supongo que deben estar con la soga al cuello, de verdad. Yo no quisiera estar en sus zapatos, no quisiera estar en sus zapatos, porque la cosa está grave. Y no se trata acá de complots, no se trata acá de gente que supuestamente quiere hacerle golpe de Estado. ¿Golpe de Estado, señores? ¿Cuál es el golpe de Estado? El golpe de Estado es querer cumplir la Constitución porque, desgraciadamente para el dictador, el Congreso puede vacarlos. No puede haber un conflicto de competencia cuando la competencia está claramente establecida en la Constitución. No hay duda. Es como si quisiéramos decirle al Tribunal Constitucional, sí o no que la Constitución dice blanco, pero en la Constitución dice negro. Entonces, como este es un Tribunal Constitucional hecho a la medida y es la madre del Cordero, pues fue pues justamente el primer golpe, no, el segundo golpe, ¿no, Jeff? Es el segundo golpe. El segundo golpe que se da es contra el Congreso y es motivado por esta situación de la elección del Tribunal Constitucional. Algo que es derecho, era totalmente el derecho del Congreso. Simplemente al dictador no le gustó a las personas que iban a poner y dijo no, no, no y no, y lo cerró. ¿No se dan cuenta, señores, que eso es un golpe? Es un golpe. Y como lo venimos diciendo aquí en este programa, es el segundo golpe, porque el primer golpe se dio al Poder Judicial, al Poder Judicial. Eso es lo que pasó, se destruyó todas las instituciones constitucionales y se modificaron. ¿Por quién? Por una banda de tipos. Que bueno, si había esa banda de tipos, se sacaba la banda de tipos y se acabó. Pero no, tenían que destruir todo. Sí, Tenían que destruir toda la institucionalidad. Si a la gente no le interesa lo que es la institucionalidad, en ese tiempo no le interesó. Hoy en día dicen, no, Vizcarra no se tiene que ir porque hay que respetar la institucionalidad hasta julio. Porque mira,
el barco, hoy día ha salido ha sido viral un video de un señor totalmente caviar, una pinta de caviar y sus versos totalmente caviares, a insultar al pueblo que pide la vacancia. Y los ha insultado diciéndoles cojudos y huevones. ¿Y sabes qué es lo peor, Jeff? Espero que a ti no te haya llegado ese, felizmente estás en Washington, pero seguramente por las redes sociales algunos amigos has visto eso que ha compartido. Y la gente, lo peor es que quien lo compartía decía, tiene mucha razón. O sea, un viejo pituco caviar que venga a decir, los peruanos somos unos cojudos, en medio de la tempestad queremos votar al capitán. No, señores, cuando el capitán esté equivocado, nos está llevando al hueco, nos está llevando, así no han visto las películas, nos está llevando a donde nos va a chupar el mar, ahí nos va a llevar ese capitán. No, la tempestad es Vizcarra, la tempestad Exacto. es Vizcarra. Eso es lo que Exacto. pasa, la tempestad es Vizcarra y lo único que se está haciendo es cumpliendo con lo que dice la Constitución, ¿no? Que el señor tiene incapacidad moral. Bueno, dejemos de lado, y para pedirle disculpas también a las damas peruanas, el señor es sacavueltero, lleva al amante a Palacio de Gobierno o a las amantes a Palacio de Gobierno y ahí hace sus cochinadas. Pero también ha nacido otra interrogante, si es que el señor tiene una relación con otro hombre, o sea, si es bisexual, que no tiene nada de malo porque el señor Martín Vizcarra ha dicho de que no tiene nada de malo y ahí están las declaraciones, pues él es LGTB, él ha empujado que los miembros de las Fuerzas Armadas, los generales, se pongan el mandil rosado y ha salido a decir, no, no tiene nada de malo, él es el que está empujando la ideología de género dentro de la educación escolar. Él es el que Sería empujaba. bueno que salga del closet entonces, ¿no? Para que sincere, No más, no, pero. claro. No, no por burla ni nada, no, es porque sincere, porque en realidad el Perú necesita verdad en algún momento. Estamos hartos y enfermos de mentiras. Nos están mintiendo descaradamente. Si el señor puede salir del closet, pues yo creo en realidad que medio Perú, que hoy en día es caviar, progresista, lo va a apoyar. Lo van a apoyar en Lo todo, van a apoyar. van a hacer una marcha. Yo lo apoyaría, y digo, qué bien, Vizcarra, que un líder como tú esté diciendo ese tipo de cosas, o sea, pero además o sea, no solamente se trata de que eres o no eres, sino que tienes muchísimas, o sea, tienes todo un harem, y pues eso estaba permitido pues, para Mao Zedong, ¿no? Supongo, el tipo que tendría su harem, o un califa, pero estamos en la época de los califas. De primera. Castro y qué sé yo, todos los dictadores les encanta ese tipo de bizcochos. Les gustan muchísimo los banquetes. Pues aquí no les gustan los banquetes, pero señores, por favor, no con nuestra plata, pues. O sea, si voy a tener un amante, o sea, con la plata del pueblo, o sea, le voy a poner y todavía no son suelditos, estamos hablando de sueldos pues que ni siquiera en el Congreso se dan, tanto que le dan duro al Congreso, señores. El Congreso tiene un tope. Bueno, ellos le sacan la vuelta, pues, ¿no? Los congresistas le sacan la vuelta, pero el tope es de 14.000. Le sacan la vuelta para llegar a 22, 25, sacándole la vuelta. Y bueno, y los que son ratas, pues en el Congreso le quitan a sus trabajadores, pues, ¿no? Su pedacito. Pero y los congresistas se quedan en nada frente a lo que estoy viendo, yo lo que todos estamos descubriendo. Sueldos de una secretaria de 25.000 soles, sueldos de una directora, porque solamente voy a hablar la secretaria, esta señora Miriam, que viene de otra, o sea, del anterior puesto que estuvo, en el anterior puesto que estuvo, que no era tan importante como el actual, ganaba 22.000 soles. 22.000 soles. Y en el que luego lo han puesto, ganó 3 luquitas más, nada más, $1.000. Pero también es miembro del directorio de Electrosur. No, Electro Perú. Electro Perú. Ese es todo un tema, yo conozco un poco el tema de FONAFE y Electro Perú. Las dietas estaban en la época de 2014, por ahí,
estaban por los 3.000 soles. Las reuniones eran casi semanales, 2, 3, 4 por mes, dependiendo, ¿no? Los directorios. Y la dieta estaba por los 3.000 soles. Eso era. Seguramente para que bueno, les digo, esos puestos siempre son totalmente políticos. Director de Electrosur. Electroperú, pero ¿saben cómo es? Para que sepan lo que es Electroperú. Electroperú es una empresa que no tiene más de 270 trabajadores y que se reparte utilidades como cualquier otra empresa, como Sauder Perú, como Suez, como las grandes empresas que sí dan dinero, que sí ganan dinero. Bueno, Electroperú gana dinero. Bueno, no sé ahora cómo funcionará ahora, pero ganaba mucho dinero y se reparte muchísimo dinero. Y las personas que están trabajando ahí, pues pasan los 32 sueldos manuales. Así de simple. O sea, ganan 16 sueldos, los normales, más los 16 sueldos de utilidades. Ah, ojo. Electro Perú es un chanchito, es una caja chica caleta, que nadie habla, nadie dice nada, porque es pues en la caja chica de todos los gobiernos, ahí, por ahí va todo. Pero todo el mundo mira Petroperú, pero ya, pues Petroperú es la caja grande, por ahí se va como chorro la plata, pues en Petroperú ya es otra cosa. No, eso es para poner a los amigos, para darle trabajo a los amigos. Totalmente. Cada gobierno que entra hace lo mismo. Nadie se ha decidido ya de una vez a liquidar eso, porque es una oficina nada más. No, no le veo mayor utilidad. Bueno, el Petroperú, que ahora se ha hecho de un activo carísimo, que cuesta 6.500 millones de dólares, que es la refinería de Talara. Ahora ellos sí tienen un activo, pero no sé si les va a servir de algo o si lo van a llegar a utilizar, porque han varios años y todavía no terminan y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo esa obra colosal, elefantiástica y media extraña también, pues no es la obra que nos dejó el señor Humala, una de las obras que nos dejó el señor Humala, o uno de los contratos que nos dejó el señor Humala. Aló, Alexander, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No te puedo escuchar, ¿me escuchas? A ver, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Buenas noches. Llegaste sano y salvo a tu destino, qué bueno. Sí, felizmente. Buenas noches a todos, buenas noches, Jeffrey, buenas noches, Américo. ¿Cómo están? Bien, estamos ya en vivo en Facebook. Hemos dado un recuento de lo que está pasando ahora con esta semana movida de la vacancia que va y que no va y que se la están atacando por todos lados de una manera ilegal. Digo ilegal por la acción que han presentado ante el Tribunal Constitucional y también la guerra sucia, ¿no? Porque toda la prensa le está dando. O sea, ahorita el que tiene la culpa es el Congreso tiene la culpa por ejercer su derecho, o sea, el derecho a la vacancia, porque la Constitución dice, ¿no? Que el Congreso puede accionar este mecanismo de la vacancia presidencial por una incapacidad moral. ¿Y qué es la incapacidad moral? La incapacidad moral se puede encasillar en muchas cosas, pero en este momento la incapacidad moral es mentir. No puedes mentir, el presidente de la República no puede mentir. Y ayer también dijimos de que el presidente de la República tampoco tiene vida privada, no puede tener vida privada. Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que está haciendo y tenemos que saber con quién se reúne siempre, siempre. Nada de que me voy a ir voy a dar una escapadita y me voy a perder por 6 horas. No, eso no puede ser el presidente de la República. Bueno, el presidente dictador. ¿Cuál es tu opinión, Alexander? ¿Qué es lo que dices? Mira, en realidad, algo que todavía parece no entender buena parte de la población
es que la prerrogativa del Parlamento, del Congreso, es una prerrogativa constitucional, por lo tanto, es el libre ejercicio de sus funciones. Eso para empezar, ¿no? No estamos hablando acá de ningún golpe ni de ninguna acción contraria a la ley y mucho menos a la Constitución. De hecho, sobre el particular, mi primera observación sería la siguiente, ¿no? Cuando el anterior Parlamento, que fue cerrado precisamente por el actual presidente, eh, presentó ante el Tribunal Constitucional justamente una acción para determinar la constitucionalidad del cierre del Congreso, recordarán ustedes que el Tribunal Constitucional no fue expedito, no fue rápido, no consideró la trascendencia de ese pedido justamente para evitar que sucediera lo que pasó. Dio su resolución mucho tiempo después de que el Congreso había sido cerrado, incluso se produjeron las elecciones, ¿no? Ahora llama poderosamente la atención que frente a un pedido planteado hace días, inmediatamente, justo un día antes, ya van a emitir un pronunciamiento, ¿no? Eso es algo que de entrada nos tiene que decir que las cosas no funcionan, al menos para todos, con la misma calidad, ni para todos con la misma consideración en atención al tema que se está tratando, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y segundo, ya el abogado Enrique Guerra se ha señalado que esta es una prerrogativa no judicial, y ahí se confunden incluso muchos abogados. Esta es una prerrogativa de orden político, no es un juicio, no es que tenga que intervenir la fiscalía y la resolución judicial y ahí recién va a ser sancionado. Eso sucederá una vez que termine su mandato y por lo tanto pierda la inmunidad. Pero aquí estamos hablando de un juicio no de orden jurisdiccional, sino de un juicio político. Y eso es algo que está contemplado en la Constitución, y el tema de la moralidad, de la incapacidad moral, también no es cierto lo que nos han dicho de que la Constitución está dejando vacíos. Eso no es exacto, porque ya ha habido un precedente, han habido dos precedentes para ser exactos, y lo que se considera básicamente es el mismo Tribunal Constitucional ya ha mencionado en su pronunciamiento, en el caso de Fujimori, por ejemplo, que lo que se juzga aquí es, primero, que el Congreso sí tiene la capacidad, y segundo, que al ser una prerrogativa de orden político, el Congreso tiene toda la validez para hacer eso. Lo que sí hizo en esa oportunidad el Tribunal Constitucional es señalar que, siendo que es una decisión completamente trascendental, esto no podía ser resuelto con una mayoría simple. Por eso es que se determinó que por lo menos sean las 2/3 partes del Congreso, y por eso es que se necesitan 87 votos. Eso es lo único que se necesita. Nada más, no es que se tenga que probar que es inmoral o que no es inmoral, es una prerrogativa política y bastan los votos para que así se determine, ¿no? Claro, claro, como tú manifiestas, en la primera votación para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski no se alcanzó a la mayoría, si tú bien recuerdas, ¿no? Creo que llegaron a 60 y tantos, entonces ahí nomás terminó. Oh, justo llaman ahora, ahí terminó. Efectivamente, justo terminó. Y bueno, esa es una prueba de que la acción del Congreso tiene completa validez. En un punto, en el anterior proceso de vacancia, en la primera oportunidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski siguió el procedimiento, el abogado Borea lo defendió, recordarán ustedes, Claro. y este proceso concluyó en que no se alcanzaron los votos. Y en consecuencia, no hubo ningún problema, nadie observó absolutamente nada. Entonces, estamos ante el mismo supuesto, con la diferencia de que ahora hay una acción de orden competencial, ¿no? Algo que no, ni siquiera PPK se le ocurrió hacer eso, ¿no? Pero ahora la verdad es que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Esa es una figura jurídica que le estoy poniendo arbitrariamente el nombre de figura jurídica porque no existe. El Tribunal Constitucional no puede interferir en una prerrogativa estrictamente parlamentaria, como es la que tú estás mencionando. No puede intervenir, es imposible. Otra cosa, días atrás el Tribunal Constitucional dijo de que no se iba a reunir, ¿no? No se iba a reunir permanentemente, se lavó las manos. Y el día de hoy cambió de opinión. Dijo, sí, mañana vamos a
a dirimir y vamos a ver si es que frenamos esta vacancia. Pero aún si es que el Tribunal Constitucional da una orden, una supuesta orden o una supuesta resolución, el Congreso de la República no tiene por qué aceptarla. Si la acepta, estaría dando un mal precedente. ¿Por qué? Porque le está dando la fuerza y la fuerza al Tribunal Constitucional para elegir un presidente. Y eso no está escrito en ninguna parte de ninguna ley de Perú, mucho menos en la Constitución. No, ese es sería un descalabro jurídico total, pues eso ya no es derecho. Entonces, mucho cuidado con lo que están haciendo los miembros del Tribunal Constitucional, los cuales ya terminaron su periodo, Sí, porque eso es cierto. podrían ir a la cárcel, ¿ah? Recuerden lo que ha pasado hace poco nomás, hace 20 añitos, lo que pasó con todos los miembros del Tribunal Constitucional, igual con la fiscal de la Nación, con algunos vocales supremos, terminaron en la cárcel. Mucho cuidado, por favor, respeten solamente la legalidad. Cambiando de tema, Alexander, ¿qué opinión te trae esto de el lío que supuestamente el lío de faldas, que es más que el lío de faldas entre el señor Richard Swing y el dictador Martín Vizcarra? Yo lo voy a decir directamente, pues el señor Richard Swing es homosexual, él ha dicho, no él lo ha declarado. Entonces, entraba a Palacio de Gobierno, la raíz de todo este problema era porque el señor Martín Vizcarra quería esconder las visitas de este señor, de Richard Swing, al Palacio de Gobierno. Pero ¿por qué las ha querido esconder? ¿Qué le costaba decir, sí, vine y me visitó 6 veces? ¿Qué tiene? ¿No? Si es presidente, ha venido y me ha visitado, están registradas, pero ¿cuál es su interés en esconder las visitas? Eso es el misterio que hay aquí. ¿Por qué no dice, ya, me equivoqué, discúlpenme, me visitó 5 veces, 6 veces, estuvo conmigo a solas? ¿Cuál crees tú que es el problema ahí? Están especulando algo de índole sexual, ¿no? Tú sabes que Perú somos cucufatos en Perú, que bueno, al final no tendría nada de malo, ¿no? El que se declare que le gusta pan con mantequilla o salchicha, está bien, es su problema, ¿no? Estamos en un país libre. Pero que lo diga, al final de cuentas, que lo diga, ¿cuál es el problema? Bueno, en realidad, más allá del contexto en el que se hayan, digamos, realizado esas visitas, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que el nivel de las personas que, digamos, asesoran al mandatario queda en evidencia, ¿no? Si estamos hablando de que ese tipo de personajes son los asesores, los que le brindan consejo al mandatario, quizá tengamos la respuesta a por qué tenemos las peores cifras en cuanto a la gestión de la pandemia, no solamente en cuanto a casos de enfermos y muertos, sino también con la peor caída a nivel mundial, ya ni siquiera es de la región, ¿no? Del PBI y de pérdida de puestos de trabajo. Entonces, mi preocupación va por ese sentido, ¿no? Lamentablemente, el señor Vizcarra, a mi modo de ver, no se ha rodeado de personas que estén a la altura del cargo, a la altura de la posición, ¿no? Y por eso, en su momento, y ahora lo reitero, hemos sido bastante críticos, primero con el ministro de Salud, Zamora, que fue retirado, debió ser retirado antes, y también con la ministra de Economía, que lamentablemente sigue en el cargo, ¿no? Pese a los malísimos resultados que hemos estado teniendo y que por lo que vamos viendo, no se está haciendo sino otra cosa que endeudar al país a unas cifras pues escalofriantes, ¿no? Ya prácticamente quedándonos sin reservas, ¿no? Entonces, esa es la observación que yo haría, ¿no? Lamentablemente no se ha, digamos, recurrido a los mejores profesionales para puestos de asesores, para poder afrontar, creo yo, con mayor éxito esta terrible pandemia, ¿no? Eso es lo que me deja la evidencia, ¿no? Bueno, han contratado los amantes, han contratado amigos, han contratado el vecino, no con intención de hacer un buen trabajo, sino sobre todo en mi lectura es para quedarse en el poder para siempre,
Y las pruebas que te puedo presentar son los golpes de Estado que han dado, ¿no? Pues dieron el golpe de Estado contra la Academia Nacional de la Magistratura, dieron un golpe de Estado también cuando sacaron al fiscal Chávarri, después lo han sacado el otro fiscal Gálvez, dieron otro golpe de Estado cuando disolvieron el Congreso, justo cuando iban a cambiar los miembros del Tribunal Constitucional, llegaron Eso es cierto. a nombrar a uno, y el error que cometió el presente Congreso es que cuando le preguntaron, oigan, señores, ¿ustedes aceptan al señor Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional? Dijeron no. Ese ha sido su principal error, porque ahora les van a cortar la cabeza si es que no lo vacan al señor Martín Vizcarra. No les van a perdonar, no les van a perdonar. Al presidente del Congreso, al señor Merino de Lama, su mismo partido le ha dado la espalda. Le ha dicho, nosotros no apoyamos la vacancia presidencial, su mismo partido. Entonces, tengan cuidado, señores del Congreso. ¿Ah? Si el día viernes no lo vacan, el día lunes van a ustedes estar viendo las consecuencias de lo que podría sucederles. Quizá les ofrezcan que se van a quedar un año más, quizás no hayan elecciones o quizás hayan unas elecciones amañadas. Muchas cosas podrían suceder, pero van a haber represalias contra ustedes. Luego no se quejen. Alexander, no sé si llegaste a escuchar o a leer esta noticia que salió en uno de los portales, no tengo el nombre del portal, el Foco, el Faro, en el cual decían que el dueño de ICSA, el señor Castillo, se había acogido a la confesión sincera y había declarado supuestamente que le había dado 5 millones de soles a Carlos Extremadura, al actual ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Llegaste a leer esa noticia? Lo mencionó Mávila Huertas en uno de sus programas. Me pasaron pequeño segmento por WhatsApp y luego la nota de este portal de noticias. No sé si has llegado a verlo. Bueno, sí he podido leer algo. Bueno, son acusaciones bastante serias en realidad, ¿no? Que objetivamente tienen que seguir el debido proceso, y luego de esto, ¿no? Las autoridades, entiéndanse la Fiscalía y el Poder Judicial, deberán determinar las responsabilidades, ¿no? Porque naturalmente no se puede afirmar con una simple declaración, y esto va para todos, ¿ah? Que uno es culpable necesariamente, ¿no? Pero sobre el particular, lo que está haciendo el Congreso, de nuevo e insisto, ¿no? Es una decisión política. No es que esté diciendo que se ha aprobado la responsabilidad, no es el escenario. Estamos hablando de declaraciones que tendrán que probarse. Sin embargo, en su debido momento, cuando hubieron audios que perjudicaron a la oposición, entiéndase, el primer parlamento, cuando el fujimorismo tenía la mayoría, y aparecieron los Mamani audios y otros, los fiscales fueron bastante expeditivos en allanar viviendas, digamos, allanar sedes de los partidos políticos, inmediatamente incautaron y procesaron y dieron prisión preventiva a personas que estaban involucradas por unos audios. Bueno, estamos en el mismo supuesto, con casos incluso bastante serios, ¿no? Quiero ver cuál es la reacción del Ministerio Público frente a esta situación. No los veo tan expeditivos, al menos es mi primera observación. Ahora, esto que ha pasado ahora, ha pasado antes. Recordarán ustedes, en la época del fujimorismo, Vladimiro Montesinos, ¿qué pasó cuando la secretaria, la señora Pinchi Pinchi, comenzó a acusar a cada una de las personas que habían estado involucradas en esos casos de corrupción? Inmediatamente iniciaron acciones legales contra ellos. Estamos en el mismo escenario. Estamos hablando de una secretaria, de un asistente, que han sido, bueno, tienen unos audios donde acusan a una y otra persona. Bueno, ahora es cuando el Ministerio Público tiene que probar de que no hay ninguna preferencia sobre un partido político u otro, ¿no? Es decir, porque es oficialismo o porque es oposición. Ahora es cuando tenemos que ver a las instituciones funcionar. Y bueno, solo nos queda la evidencia, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, pero ya es cuestión de que la propia ciudadanía se dé cuenta que no todos los héroes
o supuestos héroes, ¿no? Que estaban en la fiscalía, lo son en términos concretos, ¿no? Porque ha habido un audio donde se ha acusado objetivamente en la grabación a los fiscales del equipo Lavajato, ¿no? Que prácticamente eran los amos y señores de la opinión pública, ¿no? Hasta muñecos se comenzaron a hacer de ellos, tenían una aprobación increíble, ¿no? Claro. Ahora están involucrados en unos audios y bueno, eso tendrá que probarse, pero si se determinara responsabilidad, y digo en condicional, habremos dado cuenta que los medios de comunicación hicieron su trabajo, pues, ¿no? Sí, sí. Los elevaron a la calidad de dioses y ahora vamos a ver si aguantan. Bueno, siguiendo el hilo de tu conversación, recuerda que el primer golpe de Estado o la excusa, el motivo para destruir la Academia Nacional de la Magistratura y Sí, el Consejo Nacional de la Magistratura. el Consejo Nacional de la Magistratura y llamar a este plebiscito fueron unos audios que posiblemente hayan sido ilegales, y estos audios simplemente decían, hermanito, hermanito, hazme un favorcito, que esto y que el otro. Recuérdalo. Sí, El claro. tenemos ahora, que ha presentado la señorita o señora Karen Roca, describen una organización. Ahí te dicen, tal persona maneja la fiscalía. Ella coordina con la señora, con la fiscal de la Nación, con el fiscal Ábalos. Ella coordinó el presupuesto para la fiscalía. Ella coordinó con este fiscal que es el fiscal Abajato, que trabajó en Moquegua, después se lo llevaron a Lima con algo, no sé, habrá tenido suerte. Nombró al otro como cajero, nombró al otro, este es el que hace esto. Entonces, si tomamos como prueba, como evidencia, el audio de estos cuellos blancos con el audio Roca de ahora, el de ahora tiene muchísimo más valor probatorio porque te está dando nombres y te describe una organización que está funcionando dentro del palacio, ¿no? Inclusive te dice quién es el cabecilla, quién recibe la plata, qué es esta persona, qué hace otra persona. Pero la reacción de la fiscalía es mutis mutandi. Están calladitos, no han llamado a nadie a declarar. Más aún, por lo que te acabo de mencionar, por este portal, El Foco se llama, que supuestamente dice que hay una declaración del dueño de ICSA, el dueño de la empresa que hizo el hospital en Moquegua, que él ha dicho que él se ha acogido a ser un testigo eficaz o de... Colaboración eficaz, si bien recuerdo. Y para hacer eso tiene que corroborarse, pues, ¿no? Tiene que mostrar algún tipo de pruebas, ¿no? No es simplemente decir, ya yo le di, no, ahí no termina. El fiscal a cargo ha tenido que solicitarle, ya dame una prueba de cómo le has dado el dinero, dónde ha sido, tienes un documento firmado, enséñame un chat, enséñame algo. Supuestamente le debe haber mostrado algo, si es que es verdad, ¿no? Porque hasta el momento no han salido a desmentir que hay esta colaboración eficaz. Hasta el momento, hasta donde yo sé, nadie ha salido a desmentir. Entonces, sí hay valor probatorio en este audio, ¿eh? Sí hay un valor probatorio. Lo único que se tiene que hacer es llamarlos y preguntarles, oye, ¿cómo es? Más aún, que el presidente de la República dijo de que no conocía a este señor Richard Swing, este señor Cisneros, y que solo había entrado a Palacio 2 veces o una vez, y al final ha entrado 6 veces, ¿no? Y eso sí se puede corroborar. Pero, ¿qué espera la fiscalía para llamarlos a ambos? ¿Qué están esperando? O sea, para unos está bien, en algunos casos los audios o videos funcionan y para otros no. No, pues así no juega Perú. Así no juega Perú. Así no funciona la ciencia del derecho. Así no funciona en ningún país del mundo, en ninguna civilización. Bueno, eso es exacto. A mí me trae a la memoria el proceso el proceso de la señora Susana Villarán en su momento, ¿no? Siendo alcaldesa, fue sometida a un proceso de revocación y la opinión pública en general, artistas, entre otros, apoyaron la campaña por el no, para que no sea revocada, ¿cierto? Bueno, resulta que finalmente ganó el no y no fue revocada. Culminado su mandato, nos venimos a enterar de una serie de declaraciones en las cuales se le imputó responsabilidad
penal, administrativa y probada con la evidencia que corresponde, ¿cierto? Y está en un proceso judicial. Sí. Es decir, y repito, ¿no? Los héroes de ahora, señores, tengan criterio y evalúen las dos caras de la moneda, ¿no? No solamente la información masiva que nos viene de los medios de comunicación, a mi juicio parcializados, ¿no? Pero fíjense, ya tenemos un antecedente, ¿no? Y ahora nos dicen, no, pero que termine, porque necesitamos estabilidad, es el argumento mayoritario en realidad. Pero ¿estabilidad de qué? Si estamos en los peores indicadores de salud, en los peores indicadores de crecimiento económico, en todo estamos mal, ¿no? Entonces, yo no sé a qué estabilidad se refiere si el país está hecho un caos en estos momentos. Personas que no tienen derecho a trabajar, personas que están incurriendo en una situación de pobreza que le va a tomar muchísimos años poder recuperarse y va a morir mucha gente como consecuencia de esa pobreza. Y claro, como esos muertos no se ven, entonces no cuentan. Y no es así, ¿no? No se puede ignorar las consecuencias de este tipo de medidas, de este tipo de cierres, que a todos nos ha perjudicado, ¿no? A todo el mundo. Sí, Y en el Perú ha sido una cosa devastadora, ¿no? a la prensa no le interesa, pues, porque cuando murieron estos chicos ahí en Los Olivos, la prensa le echó la culpa a los muertos, ¿no? Algo bien extraño y bizarro. Pero siguiendo el comentario que tú haces sobre la revocatoria de la señora Susana Villarán, que también decía que termine su periodo, que mira, que lo está haciendo bien o mal, pero déjala que termine. Bueno, por esa manito blandita, Lima y el Perú tienen que pagar unos peajes que nacieron fruto de la corrupción por 30 años. 30 años, 30 años. El Congreso intentó ilegalmente, ilegalmente anular esos contratos, el Poder Judicial ha dicho que son válidos, pero aún así yo quiero preguntarle a los señores fiscales, si es que nos están escuchando, si es que pueden aplicar la nulidad de acto jurídico, que ahí lo tienen en el Código Procesal Civil, creo que es, ¿no? Nulidad de acto jurídico. Nulidad de acto jurídico se aplica cuando un acto, como un contrato, nace con un ilícito. En el caso de la señora Villarán, nació con un ilícito, porque le dieron una coima, dice que le dieron 10 millones de dólares, ¿no? Que está comprobado, por eso la señora estuvo detenida, ahora está libre en su casa de playa, pero sí aplican nulidad de acto jurídico porque el nacimiento de ese contrato ha sido ilegal, porque era una coima. Ella ha firmado un contrato porque le han dado una dádiva que está aprobada. Entonces, sí se puede anular, un juez lo puede hacer, pero el Ministerio Público tiene que activar esa cláusula. Entonces, mira cómo la prensa se está comportando y toda esta campaña de marketing político, ¿quién lo paga? Lo paga el fisco, pues. Lo pagas tú, no lo está pagando el presidente de la República, el dictador. Sí, sí, yo extraño en ese sentido la ley Mulder, ¿no? Que en su momento justamente trató de limitar la contratación de publicidad estatal, ¿no? ¿Mm? Recordemos que lamentablemente se gasta muchísimo dinero en la contratación de medios privados, entiéndase canales de televisión, entiéndase periódicos, entre otros, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta porque son poquísimos los que han rebotado las noticias de las cuales estamos hablando en estos momentos, ¿no? Salvo por Expreso, la mayoría de noticias no van por la magnitud de las declaraciones, de los audios y de los casos que son presuntos, repito, ¿no? Porque todo tendrá que investigarse, ¿Mm? ¿no? Pero no es que hayan sido portada en los principales medios de comunicación, ¿no? ¿Mm? Y eso nos tiene que decir algo, ¿no? La ciudadanía se tiene que enterar que esos mensajes que no están siendo bastante importantes, más ahora en que estamos involucrados en un proceso de vacancia, simplemente no aparecen, ¿no? Y eso nos tiene que enseñar que cuando los recursos van a financiar a determinados medios de comunicación, podría ser, y lo voy a poner en condicional, ¿no? Que, bueno, prefieran no atacar a aquellos que deciden la publicidad que luego van a difundir, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses que hasta podría decir que no es ético, ¿no? Justamente porque hay una contradicción de por sí, ¿no? ¿Cómo
podría ser la prensa independiente completamente transparente si quien está cometiendo algunos actos posibles, ¿no? o presuntos es la misma persona que financia los anuncios que tú luego comunicas, ¿no? Entonces, la ley Mulder, creo yo, es un mecanismo que, si bien es cierto, fue revocado por el Tribunal Constitucional, sí debería reconsiderarse, bueno, en todo caso, con los límites que estableció el TC, pero debería volver a hacer atención por parte de, si no de este Congreso, del siguiente. Claro, claro. Mulder es un buen político, ¿no? Y yo lo aplaudo por haber empujado esa ley y porque se tiró a su espalda, pues, un cargamontón increíble de prensa, lo mismo que sucedió con Alarcón y Chávarri, ¿no? A estos miembros de la Procuraduría y de la Fiscalía, que la prensa los ha destruido. Uno pregunta a cualquier persona que no esté enterada y dice, no, ese señor es un corrupto, pero yo creo que no. Volviendo al caso de la vacancia, ¿no? Yo recuerdo cuando se intentó vacar o hubo la intención de vacar al señor Alejandro Toledo, porque la incapacidad moral de él estaba probadísima, ¿no? Probadísima. Mentiroso, mentiroso, putañero, consumidor de drogas, se iba de juerga, de parranda. Lo acusaron inclusive de violación. Ahí está la denuncia. Lo acusaron de violación. Pero el Congreso y algunos políticos dijeron en esa época, no, hay que dejarlo que termine su periodo, por la estabilidad, lo mismo, por la estabilidad política del país, que estamos saliendo de la régimen de Fujimori y muchas otras cosas más. Bueno, el señor terminó y después nos hemos enterado de que en el último año de su gobierno, el señor Alejandro Toledo cobró $30 millones de coima a Odebrecht. O sea, por no haberlo vacado, el señor Toledo, por Se no hizo la interoceánica al final, ¿no? Una carretera que no se usa en la práctica, ¿no? Sí, siguió la línea, cobró ese soborno que hasta donde nosotros sabemos es solamente ese, ¿no? $30 millones. Deben haber habido muchísimos más, muchos más. Dentro de su equipo estaba el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue vacado y renunció al final por ese mismo problema, porque era empleado de estas empresas brasileñas, ¿no? Y también le pagaban siendo empleado, vendía sus servicios a estas empresas. Entonces, con los políticos hay que ser implacables. Si el político falla, hay que sacarle y cortarle la cabeza inmediatamente y no perdonarlo nunca más para que nunca más vuelva a la política. Esa es la forma de tener una democracia saludable y un país próspero. Lo que hacemos nosotros es perdonar nomás, ¿no? Como estamos haciendo en este momento. Ya le vamos a perdonar, pobrecito, que termine, es un año, son 10 meses. 10 meses es un montón de tiempo. Si en 4 meses, no, 4 meses, 5 meses, ha gastado el gobierno 120 mil millones de soles o 150 mil, dicen otros, nos hemos quedado sin reservas internacionales, han ocasionado la muerte de 50.000 personas o quizás 60.000 personas, no por COVID, sino porque cerraron los hospitales y las personas adultas que tenían que hacer su chequeo cada 15, cada 20 días, al día de hoy todavía no pueden ir al hospital y se están falleciendo. Están falleciendo. El día de hoy falleció el familiar de un amigo mío porque ha ido al hospital y no lo atienden, porque solamente atienden COVID, de COVID. Bueno, a esa gente que esos 4 meses o 5 meses han ocasionado la muerte de 50.000 personas, les vas a dar 10 meses más. Imagínate lo que te va a hacer si ni siquiera te deja trabajar, te han hecho quebrar. Si tú eras dueño de una pequeña empresa, ahora no la tienes. Ya imagínate 10 meses más. Imagínate nada más, ¿ah? Ponlo en esa perspectiva. Y no estoy siendo exagerado, ni malo, ¿ah? Ni malo. Y solamente estamos comentando que se cumpla con la ley. Nada más, nada más. Claro, claro, claro. Sí, justo tú has hecho referencia a lo que yo justamente señalaba, ¿no? Los muertos que no se ven, ¿no? No todos están muriendo por COVID, pues, ¿no? Hay personas que tenían tratamientos de quimioterapia, de cáncer, por ejemplo, que no han podido completar sus sesiones y eso ha tenido consecuencias dramáticas, ¿no? Imagínense con lo sensible que es esa enfermedad, ¿no? Y es cierto, de nuevo, ¿no? Personalmente, y creo que coincidimos en esto,
la crítica no es solamente para el Ejecutivo, ¿no? También para el Parlamento, ¿no? Porque al final del día representan los votos de los ciudadanos peruanos, ¿no? Quisiéramos que estuviesen a una mejor altura, ¿no? Lo que hizo el presidente del Parlamento fue, a mi juicio, una torpeza mayúscula que ha debido ser sancionada también. Comunicarse con altos mandos oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es algo que no ayuda justamente a la causa de mostrar transparencia, mostrar algún grado de imparcialidad frente a un proceso de revocatoria, ¿no? Y también debería ser sancionado, porque eso no debe suceder, ¿no? Un presidente del Congreso no debe intervenir de esa manera, ¿no? Así como el Ejecutivo tampoco debe dar señales de que las Fuerzas Armadas están con ellos, ¿no? Como lo hicieron en el último mensaje del presidente del Consejo de Ministros, que salió a dar el mensaje flanqueado, ¿no? Por oficiales también, ¿no? Entonces, no sé a qué están jugando ambas partes, ¿no? A destruir el país con sus pleitos, con sus líos, ¿no? Al final del día, tenemos a la población sometida todavía, ¿no? A un estado de emergencia, a la restricción de sus derechos civiles, la libertad de tránsito en Ica, todavía no se ha restablecido, ¿no? Uno no puede viajar a Lima, por ejemplo, no puede salir de la región, si no es sometido a una infracción, una multa, además que continuamos con el toque de queda, ¿no? Hasta las 8 de la noche aquí, por ejemplo, ¿no? Diferente que en otras regiones, con el Lima mismo, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que las personas y los ciudadanos se manifiesten, ¿no? Y de una vez por todas hagan sentir su protesta por la restricción de sus derechos civiles, ¿no? Que es algo que ya se está viendo en otros países, en el mismo Estados Unidos, en Alemania y en otros lugares, ¿no? Porque no es normal, señores, entiendan, no es normal que estemos más de 5 o 6 meses con restricciones a los derechos civiles. O sea, ¿para qué hicieron esto? Para evitar muertes. Bueno, los muertos ya están. ¿Para qué hicieron esto? Para restringir y cuidarnos. Bueno, no lo hicieron bien, ¿no? Decían, la economía no importa, ¿no? La salud es primero. Ahora no tenemos ni salud ni economía. Todo está destruido. ¿Hasta cuándo? De una vez por todas debemos expresar nuestra voz de protesta para que se nos permita, y espero recapacite el Ejecutivo, y de una vez por todas pues devuelvan los derechos civiles para que las personas por lo menos puedan trabajar y con eso dejar la pobreza que ya los está amenazando a límites terribles, ¿no? Concuerdo contigo, el único político que ha solicitado que se levante esta cuarentena por esta falsa pandemia es el alcalde de Moche, un alcalde así chiquitito nomás, y es el único político valiente de Perú y es el único político del Perú en este momento que tiene lucidez. Por ahí creo que le escuché al presidente del Congreso, a Merino y a Hernando de Soto, deslizar la idea de que se tiene que levantar la cuarentena, pero con mucho temor y bueno, yo les digo, el político Gairiga que se tiene que levantar la cuarentena, va a ser el próximo presidente de Perú. No tienen que ir muy lejos para ver los ejemplos. Miren a Bolsonaro, lo que ha hecho Bolsonaro. Miren cómo se ha manifestado Boris Johnson en el Reino Unido. Miren lo que está haciendo Trump. Todos se han declarado en contra de la cuarentena y su popularidad les está yendo muy bien. Entonces, señores políticos, por favor, el próximo presidente de la República tiene que salir y decir, levante la cuarentena y ahí ya terminamos. Porque el ser humano sin libertad pierde la condición de humano. Y ahí, en este momento no tienes libertad, pues si el gobierno te dice no sales, el dictador te dice no sales, mañana te pongo cuarentena y ahí termina todo y ya ves tú cómo comes, prácticamente, ves tú cómo comes. Alexander, palabras finales. Ya, mira, son 9 y tantos. Bueno, agradecer nuevamente la invitación para compartir algunas ideas que no necesariamente son algo que se debe creer completamente, no pretendo, creo que no pretendemos, ¿no? Decir que tenemos la razón absoluta y así debe ser, ¿no? Simplemente estamos tratando de expresar nuestra posición
que en estos escenarios es completamente distinta a la mayoría de la población, ¿no? Quizá no han analizado todas las variables, quizá su propia posición o su propia preocupación del día a día no les permite enfocarse en temas tan relevantes como la libertad de tus derechos civiles, ¿no? Restringidas, pero entendámoslo de una vez, ¿no? Si no tenemos derecho a movilizarnos libremente, libre tránsito, entonces yo les diría que estamos casi en una condición, pues, de sumisión absoluta, ¿no? Y si no hemos recapacitado sobre eso, este es el momento, porque ¿hasta dónde más tiene que caer la economía? Digo yo, ¿hasta dónde más? ¿No? Ya debemos parar, ¿no? Dicen que se van a recuperar, ¿no? Claro, pues, ¿quiénes se van a recuperar, no? Si Lima sigue restringido, Ica peor, ¿no? Y algunas regiones estamos igual, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que caer? Esa es la observación que yo haría para que las personas recapaciten y de nuevo, ¿no? La crítica no es solo para el Ejecutivo, es para el Parlamento. Podría haber hecho mucho más para justamente representar a los ciudadanos que están pidiendo regresar de una vez por todas al ejercicio de sus derechos civiles. Eso es todo. Sí, los únicos que la están pasando bien, los únicos que han conservado su condición de clase media son los empleados públicos, bueno, la burocracia dorada, los demás son pobres, así de simple. Gracias, Alexander, y seguimos en la lucha por la libertad. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.